Dios te bendiga. Gracia y paz sean para ti y tu familia. En el día de hoy quiero compartirte una palabra muy poderosa que sé que te va a bendecir. Hoy vamos a hablar de los justos. ¿Sabías tú que en la Biblia hay alrededor de 1500 a 2000 promesas para los justos? Estas incluyen promesas de protección, promesas de provisión, promesas de guía, promesa de fortaleza, promesa de vida, promesa de paz, de herencia, de justicia, salvación y recompensa eterna. Quiero mostrarte algunos ejemplos de esta promesa. Dice Salmos 92:12, el justo florecerá como la palmera. Dice Proverbios 10:3, Jehová no dejará al justo padecer hambre. Dice Mateo 13:43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y dice Habacuc 2:4, que creo que es el verso bíblico más célebre para referirse a los justos. He aquí que aquel cuya arma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ya hemos escuchado hablar de algunas promesas que Dios hace a los justos a lo largo de las Escrituras. Pero ¿quiénes son los justos? ¿Y por qué Dios le promete tantas cosas a estas personas? Y esto es lo que vamos a conocer a continuación. Yo sé que estas cosas que voy a hablar contigo en este día te van a bendecir, porque esto encierra algo demasiado poderoso y tú tienes que escucharlo. Tú tienes que tomar esto que yo voy a entregarte en este momento. Cuando vamos a la Biblia hebrea y buscamos esta palabra, la palabra que encontramos es Sadik. ¿Y quién es un Sadik? Un Sadik es una persona cuyo corazón está alineado a la voluntad de Dios, cuyo corazón está alineado a la justicia y al orden de Dios. Es una persona que vive de manera recta en su relación con Dios y su relación con los demás. También encontramos que un Sadik es esa persona que es un canal entre el cielo y la tierra, por donde pasa la luz divina y se manifiesta aquí en este plano físico. Por lo que un sadik o un justo no es una persona que solamente vive bien, ni que vive rectamente, sino que es un instrumento de equilibrio en nuestro mundo. Los justos son estas personas que no dejan que nuestro mundo se sumerja en total oscuridad. En términos generales, un sadik es una persona altamente virtuosa y moral. Es una persona que vive de acuerdo con los principios éticos de Dios y que sirve como modelo de conducta en este mundo. Un sadik no es perfecto, pero sí es una persona que elige consistentemente vivir bajo la voluntad de Dios y que actúa con justicia y rectitud en la vida. Ahora, yo quiero enumerarte 4 maneras en las que Dios usa a los justos para el bien de la humanidad. Número 1, Dios usa a los justos para salvación. En el libro de Génesis, del capítulo 6 en adelante, encontramos la historia del diluvio. Este juicio de Dios sobre el mundo que causó estragos increíbles. La historia empieza diciendo que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre, porque el hombre se había corrompido y sus pensamientos y sus deseos solamente eran de continuo al mal. Esto le dolió tanto a Dios que se arrepintió de haber creado al hombre y él decide eliminar todo rastro de vida sobre la tierra. Dice que él decide raer al hombre, destruirlo por completo y que no quede nada. Pero dice la Biblia que apareció un hombre que halló gracia delante de los ojos del Señor, y este hombre era Noé, que fue un hombre que caminó con rectitud y que fue justo en sus generaciones. Al Dios ver que Noé era un justo, al Noé encontrar gracia delante de los ojos de Dios,
Dios le da entonces una encomienda, y es la de salvar a los animales y también preservar la raza humana. Noé fue la excusa perfecta para él no destruir todo y que los seres humanos siguieran llenando la tierra. Si no es porque Noé haya gracia delante de los ojos de Dios, no se sabe qué hubiese pasado con la creación, no se sabe qué hubiese pasado con la humanidad. Pero algo que yo puedo aprender de esta historia es que cuando un justo está en un lugar, hay destinos de personas que son cambiados. Hay destinos de personas que son transformados, y es que por medio de los justos, las personas, los seres humanos logran alcanzar misericordia delante de Dios. Cuando hay alguien justo en un lugar, las bendiciones de Dios llegan donde está esa persona. La gracia, la misericordia de Dios se manifiesta, y aún aquellos que rodean a esa persona, aunque no tengan tantos méritos delante del Señor, logran alcanzar misericordia. Y esto me hace pensar en la historia de Sodoma y Gomorra. Y es que antes de Dios destruir Sodoma y Gomorra, comparte lo que Él va a hacer con Abraham. Pero Abraham le dice: Padre, si aparecen 50 justos en esas ciudades, ¿qué tú harías? ¿Destruirías a los justos y a los perversos también? Y Dios le dice: no, si hay 50 justos, yo los perdono, yo los dejo que sigan viviendo. Y usted conoce la historia. Abraham sigue bajando la cantidad de justos, llega a 10 justos, y Dios, por amor a esos 10 justos, dice: yo no la voy a destruir. Si hay 10 justos, yo no voy a destruir la ciudad, yo lo voy a dejar que vivan, voy a tener misericordia de ellos, porque los justos cargan la palabra salvación en sus hombros. Por los justos, Dios es capaz de perdonar. Por los justos, Dios es capaz de parar su furor y detener su ira. Y esto se pone más profundo cuando recordamos que por un justo la humanidad es libre de la maldición del pecado. Que por un justo, por alguien que vivió rectamente, por alguien que vivió conforme a la justicia, la voluntad, conforme al diseño de Dios en todos los días de su vida, por eso hoy nosotros tenemos salvación. Por eso hoy somos reconciliados con el Padre, por Jesús, el justo entre los justos. Número 2. Dios usa a los justos para traer luz en este mundo de oscuridad. En el primer libro de Samuel, capítulo 6, del versículo 3 en adelante, nos encontramos con una historia poderosa. Y es que dice la palabra de Dios que Samuel estaba durmiendo en el templo, y antes de que la lámpara de Jehová fuese apagada, entonces Dios levanta a Samuel. Dios lo llama, y es que Dios llama a Samuel en un tiempo donde el sacerdocio estaba corrompido, donde había crisis espiritual en el pueblo de Israel, y el pueblo estaba a punto de ser sumergido o de sumergirse en total oscuridad. Por eso dice que antes de que la lámpara de Jehová fuese apagada, entonces Samuel recibe el llamado para que la luz profética volviera a alumbrar, para que se restaurara el real sacerdocio en Israel, y para que hubiera palabra de Dios, para que hubiera revelación de Dios en el pueblo, porque los que estaban corrompidos y estaban haciendo lo que a Dios no le agradaba. Pero Dios levanta a este muchacho, Dios levanta a este justo, para que la luz de Jehová siga alumbrando al pueblo y no se sumerjan en más oscuridad. Yo quiero que tú me prestes atención ahora, porque nosotros estamos viviendo en un mundo hoy lleno de oscuridad, en un mundo lleno de corrupción, lleno de envidia, lleno de engaño, lleno de traiciones, lleno de injusticia, lleno de inmoralidad, lleno de corrupción, y esto hace que las tinieblas crezcan. Pero Dios tiene a personas justas, Dios tiene a justos que iluminan el mundo a través del amor, que iluminan al mundo a través de la misericordia que tienen, a través de su empatía, a través de su justicia, a través de su santidad. Dios tiene a justos que muestran el rostro de Dios a través de su vida.
y ellos sirven como un faro, ellos sirven como una luz que alumbra y hace que los corazones que estaban dispersos, hace que las personas que perdieron el camino vuelvan a encontrarlo a través de la luz que ellos emiten a través de sus obras. Por eso es que Jesús dice en Mateo capítulo 5 versículo 14 que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos aquellas personas que estamos llamados a ser ejemplo, a ser referentes de la gloria de Dios aquí en la tierra. Número 3. Dios usa a los justos para reparar las fracturas espirituales. En los capítulos 8, 9 y 10 del libro de Nehemías encontramos una historia poderosa. En lo personal es una de mis historias favoritas en la Biblia. Y es que cuando Nehemías termina de reconstruir los muros al lado de los demás israelitas, dice que él y Esdras se levantan. Esdras específicamente reúnen al pueblo y se para delante de ellos y él comienza a leer la ley. Y cuando él comienza a leer la ley, dice que los israelitas comenzaron a llorar. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, porque ellos se encontraron de nuevo frente a esta ley y entendían que se habían desviado completamente de lo que Dios había establecido. Ellos comenzaron a entristecerse y comprendieron que estaban viviendo en un error. Pero no solo eso, ellos comenzaron a confesar sus pecados y comenzaron a clamar a Dios y comenzaron a adorar a Dios y a presentar sus vidas otra vez. Ellos decidieron volver a renovar el pacto que tenían con Dios y lo hicieron por escrito. Los principales líderes del pueblo comenzaron a firmar un documento donde ellos decían que volvían a establecer el pacto, donde ellos volvían a honrar ese pacto que sus antepasados ya habían hecho con Jehová. Y es ahí, a partir de ese momento, cuando ellos se reconcilian con Dios otra vez. Es a partir de ese momento donde ellos se vuelven a Dios y Dios utiliza a estos hombres, Nehemías, Esdras y otros levitas, para reparar la relación, para reparar esa fractura. En aquel tiempo, Dios usó a estos líderes, a Esdras, Nehemías y otros, pero hoy Dios nos usa a nosotros. Dios te usa a ti, Dios me usa a mí para llevar la palabra de reconciliación al mundo, como lo establece la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 19. Nos dice que tenemos el encargo hoy de llevar la palabra de reconciliación. Tenemos el encargo de llevar la buena nueva, de llevar el evangelio a la gente para que pueda reconciliarse con Dios, para que pueda volver su corazón a Dios. Tú y yo hoy somos esos embajadores, somos los Esdras, los Nehemías, que le mostramos al mundo cuán equivocado van por su camino. Tú y yo hoy somos los Esdras y los Nehemías que Dios utiliza para que las fracturas espirituales que tienen los hombres con Dios sean reparadas. Número 4. Dios usa a los justos para elevar la chispa divina en los demás. Dios usa a los justos para sacar lo mejor de las personas que los rodean. El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13, narra una historia, y es que los judíos, los líderes, se sorprendían con Pedro y con Juan al ver la valentía, la sabiduría y el denuedo con lo que ellos hablaban, porque eran hombres del burgo, eran hombres que no tenían preparación, que no tenían estudios, pero hablaban como si fueran uno de ellos, y ellos reconocían que ellos habían pasado tiempo con Jesús. Y esto es lo que Jesús hace: escoge hombres ordinarios, escoge hombres que la sociedad no esperaba nada de ellos, que no tenían nada especial, y los convierte en ministros extraordinarios. Cuando un justo está en el área, cuando un justo está al lado de personas
esas personas son transformadas a través de la vida y de las palabras que los justos tienen. Los justos sacan lo mejor de los demás. A lo largo de la Biblia encontramos personas justas que transformaron la vida de otros, que sacaron lo mejor de otros. Vamos a Elías y Eliseo, vamos a Pablo y Timoteo, vemos a Moisés y a Josué. Dios utiliza a los justos para hacer emerger el depósito de Dios que hay en la vida de los demás. El día de hoy te digo que si quieres ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida, si quieres ver grandes cosas de Dios, si quieres ver sus bendiciones, vive una vida de justicia y de rectitud delante de Dios, porque todas estas promesas que hay para los justos, todas estas promesas que aparecen en la Biblia se cumplen. Tú la puedes ver, pero tienes que vivir una vida bajo la voluntad de Dios. Dios te bendiga y te guarde, y nos vemos en el próximo video.